Bueno, para esta ocasión me voy a presentar, ya que voy a tratar el tema de diálogo de saberes, como, bueno, mi nombre es Jorge Ishizawa y ese Ishizawa es un apellido japonés. Yo soy primera generación de inmigrantes japoneses, es decir, hijo de lo que en un tiempo se llamaba Nisei, y ahora se llaman Nikkeis todos los que son descendientes japoneses nacidos en el Perú, ¿no? Eso tiene que ver muchísimo, me parece, con el tema del diálogo de saberes. O sea, cómo aprender a vivir en un país al que tus padres llegan como absolutos inmigrantes sin tener idea de cómo es la cosa, no conocer el idioma, aprenderlo con muchísima dificultad y en realidad nunca dominarlo. Y sin embargo, lo interesante que encontré yo luego de bastante tiempo, porque los primeros 5 años de mi vida las pasé confinado, así como ahora con la pandemia. Eh, Nací unos meses antes de la declaración de guerra de Estados Unidos contra el Japón por el asalto de Pearl Harbor, ¿no? Eso fue en diciembre, yo nací en abril del 41 y ese confinamiento de 5 años marcó mi vida, ¿no? Creo. Por eso, al principio, por lo menos en la pandemia, no me sentía muy confundido con las cosas del confinamiento. Claro, ahora ya es demasiado, no sé, no serán 5 años, pero ya pues a estas alturas es muy fuerte. Lo cierto es que esa fue la razón y otras razones también que no me llevaron a buscar ir a Japón, ¿no? Sino recién cuando me invitaron, porque esa es la condición que me había puesto, que si no me invitan los japoneses no voy. Y recuerdo que una cosa que hice en ese viaje fue ir a las tierras de mis padres. Un amigo indio me había hablado de su visita justamente a Yamagata, que está en el norte del Japón, la zona muy fría, zona campesina, y encontré pues que tenía unas similitudes tan grandes que me explicaron por qué, por lo menos para mí, para mi vivencia, que me explicaron por qué es que me sentía tan cómodo y afecto con las cosas acá en el Perú, ¿no? Y al punto de considerarme peruano, ¿no? Pero el asunto allá fue interesante porque eh, recuerdo que visité este APU, el Llamadera, que es el que es vigente ahí, y le hice una ofrenda que me consiguió, que me regaló eh, una ofrenda ayacuchana que me preparó Julio Valladolid. Claro. Y, y no te imaginas la recepción que tuvo, ¿no? O Me puedo sea, imaginar una conexión así hasta una lo más conexión profundo. absoluta, absoluta, absoluta. Ya, ya. No estuve sino, creo, con mi sobrino, que en ese momento estaba en Japón, otra tremenda coincidencia. Ajá. Me pudo acompañar solamente ese día, así es que fuimos en la mañana, un viaje de 3, 4 horas en tren desde Tokio, y regresar, no sé si a las 3 de la tarde, una cosa así. Pero, sin duda, pues, esa es mi tierra. Oye, Mi tierra, Jorge, o mejor dicho, la tierra de mis padres, ¿no? Jorge, ¿te has saltado de una situación que yo muy pocas veces he leído? Porque cuando nosotros hemos leído, y en algunas veces hemos conversado contigo, cuando hemos hablado de estos temas de la guerra, por el cual Perú tuvo que este, hacer una emigración forzada de retorno.
a todos los paisanos, muchos tuvieron que vivir en las catacumbas, pero de esa historia en las catacumbas no se conoce mucho, ¿sí? Y tú eres uno de los testigos de haberlo vivido y padecido, diría yo, ¿no? Porque no ha sido sencillo, ¿no? Vivir a salto de mata y tener toda una sensación de que estás en un territorio que al mismo tiempo que sabes que has nacido aquí, porque tú eres, si no me equivoco, de la Victoria, de pura cepa, ¿sí? Al Ahí mismo nací, tiempo sí. sentir por tus padres que estás como de tránsito y que cualquier rato podías ir a tierras que ni siquiera podías conocer. ¿Qué te queda de eso, Sí, Jorge? sí, mi padre, sí, bueno, lo que pasa es que estaba muy chico y nunca, no tomé conciencia hasta muy, muy tarde, te digo, ¿ah? Ya. Creo que tuve que llegar a Japón ahí para tomar plena conciencia de qué me estaba pasando, ¿no? O Hay sea, aspectos, digamos, sí, un lapso de varias décadas para tomar conciencia de esa situación que vivías de niño. sí, exactamente. Y lo que encontré en Japón es que nunca viviría ahí. Ujú. Interesante, ¿no? Fíjate, Y la razón por la que nunca quise vivir en otro lado. O sea, ya. yo estuve estudiando en Estados Unidos, estuve 5 años haciendo ese doctorado y nunca se me ocurrió siquiera postular a un puesto, en nada, ni siquiera quedarme un segundo más. Sí, pues, esas son las cosas que pasan, ¿no? Pero todavía sigo procesando esa experiencia realmente, pero me ha hecho entender cómo es el asunto, ¿no? Cómo es conmigo, digamos, mi experiencia personal. Y tu experiencia después de esos 5 años, saliste al mundo y te encontraste con gente, obviamente, así fuiste a Sí, la sí, sí, escuela, al colegio, y te encontraste con un mundo exacto. bastante plural, bastante dicho sea popular, porque te criaste en un barrio popular urbano de Lima. Sí, ¿Y sí, sí, cómo, sí. cómo sentiste esa vinculación y esa relación viviendo al mismo tiempo el mundo de tus padres, migrantes, y al mismo tiempo viviendo el otro mundo? Sí, yo creo que fue afortunado vivir en la Victoria porque conocí a la gente, pues, ¿no? A la gente. Y me sentí muy cómodo, siempre muy bien recibido, todas las razas, ¿ah? Todas las razas, en un callejón de un solo caño, pero que nosotros, porque mi padre tenía una tienda, de ahí teníamos salida directa afuera, ¿no? Ajá. Y y todos los servicios que no necesitábamos usar o sea, una eh, compartición, digamos, una compartencia, pero privilegiada, ¿no? Bueno, bueno, pero digamos, lo que pasa es que entraste a un mundo, curiosamente diverso, no un mundo homogéneo en el cual uno podía sentir un Exactamente, contraste, sino habían como hilos que te podían conectar a una exactamente, diversidad. exactamente. Sí, sí. Teníamos conexiones muy fuertes por supuesto, la colonia japonesa era muy unida, o es muy unida, ¿no? Y había toda esa vivencia de los japoneses, digamos, pero en una situación en que no estábamos plenamente integrados, digamos. Sobre todo el tema del idioma era importante para mis padres, ¿no? Oye, ¿y cómo es que Pero no aprendiste, siendo tan importante el idioma para tus padres, mantenerlo, me imagino? Tú siendo uno de los hijos, no sé si mayor o tienes alguien mayor que no, tú, no, yo soy el menor, tú eres el menor de una sí, saga pero de, ¿cuántos hijos fueron? 4, Cuatro. De los 3 cuatro varones, 3 varones, una mujer. y una mujer. Tú fuiste el último. Digamos, Yo fui, ninguno de su padre no se, o tu madre no quiso, particularmente, no. Eso quería preguntar. no, Qué no extraño. quiso enseñarnos. Mi madre, que era prácticamente analfabeta, pues ella llegó de 5 años. Ya, Me enseñó algunas cosas o se dio el tiempo de enseñarme algunas cosas, pero el idioma no me gustó. ya, ya. Después,
Estando en Japón entendí por qué. Y no lo voy a explicar acá No, porque no ya son importa, detalles. no importa, no viene al caso. No, lo que pasa, Jorge, es que dentro de Pratec, como tú ves, uno de los temas es la diversidad, es esta opción prácticamente por este mundo andino, por este mundo amazónico, por esta diversidad. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hace ahí este Jorge Ichizawa? ¿Te das cuenta? Además, con todos los pergaminos académicos y profesionales, que podrías tranquilamente estar en otro escenario, de repente con mucho mayor soltura académica que dentro de un conjunto de locos, ¿no? No, felizmente aprendí a volverme un loco. Sí, dime, Especial. bueno, pasando al tema del cual vamos a conversar ahora. Bueno, has escrito tu último texto sobre diálogo de saberes, después de un texto que yo consideré una suerte de parteaguas, y te lo comenté alguna vez, que habías colocado con una cierta organización, digo cierta organización, un conjunto de temas que venías trabajando y vienes trabajando, ¿no? De manera articulada, y que daban, creo yo, por lo menos para muchos de nosotros, digamos, fuentes de inspiración de diverso tipo. Pero ¿qué hay atrás de quien te ofrece ese menú? ¿No? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Qué es lo que te ha motivado para irte, qué sé yo, de tus clásicos, Bateson, de irte a Jung, es decir, pasearte por la antropología, la psicología, la ciencia dura? ¿Cómo es que particularmente procesas, trabajas tus fuentes para un tema como el diálogo de saberes? En realidad, ¿qué son los temas fundamentales que te ocupan o te preocupan de este concepto muy grande y genérico sobre diálogo de saberes, para entender un poco tus fuentes a las cuales te estás refiriendo, Jorge? Sí, creo que justamente por mi situación misma, eh, de querer hacer, de investigar, ¿no? Siempre me interesó la educación, ¿eh? Siempre, siempre. Podido reconocer ahora que he estado comprando libros y leyendo libros sobre educación. Y lo otro es el tema de la planificación o de la ingeniería, ¿no es cierto? Que es la ocupación profesional para la que me preparé, pero que evidentemente no me interesaba hacer aparatos, sino más ver la ingeniería de las organizaciones, digamos. Por eso creo que tempranamente, regresando después de mi doctorado, entré al tema de planificación. Planificación universitaria, además, en el primer trabajo que tuve, ¿no? En el CONUC, donde por supuesto encontré a Ruth, a mi compañera. Sí, sí, yo creo que Ruth es parte de tu historia, pero podríamos hacer luego, este, digamos, O- dentro de esta y, claro, diversidad y pluralidad de tu historia personal. Obviamente Ruth es una persona, para hablarlo en términos de sistema, una pieza fundamental en la construcción de tu propia vida, y todo lo entendemos y sabemos así. Pero independientemente de eso, Jorge, háblame un poco de tus fuentes con los cuales te nutres sí, para trabajar un asunto tan complejo como es el diálogo de saberes. eh, empecé por el lado de leer a Piaget, como corresponde, ¿no? Para entender un poco cómo era el proceso de aprendizaje y todo este tipo de cosas. Y era la fuente. Nunca entendí mucho, pero sí adopté muchas de las ideas de Piaget. Pero consideraba que no considera todos estos factores que pone Jung, ¿no? Eh, Está muy digamos, en la ciencia, digamos, no en la biología, sino en la psicología, pero como
instrumental. De Maturana diría que estoy exagerando, pero por ahí me iluminó en el asunto del tema de las facultades psíquicas, ¿no? Que están en funcionamiento y que todas entran tienen que funcionar todas. Entonces, mientras el énfasis de Piaget iba eh, por el pensar y el percibir, él completa el cuarteto ese junguiano, ¿no? La mandala, que lo llama Stephen Harding. Entonces, yo creo que empieza por todo el tema de planificación, o sea, de organizar actividades en general, ¿no? Más allá de hacer edificios y cosas que era lo que pensé hacer. O sea, estructuras, pero estructuras, si se quiere, mentales o lo que fuera para la organización del conocimiento, ¿no? Eso sí me interesó de entrada, sobre todo por el trabajo ahí en el CONUP, en este proyecto en que trabajamos con compañeros que conoces, eh, el Pepe López, Walter Quinteros, Teófilo Vargas. Claro, claro. Teníamos un lindo equipo. Sí, eso es tu Ahí aprendí historia y muchísimo. una fuente, pero hay otras también seguramente que has venido explorando también, Sí, que vienen de la ingeniería de sistemas, porque un tiempo andabas en ese asunto. claro. Junto con esa preocupación psicológica estaba toda la ingeniería, pues, de la planificación, ¿no? Y entré al tema de sistemas, no, no solamente en términos de lo que se hizo popular, el análisis de sistemas, sino también en cómo organizar, el tema intangible, digamos, de la organización de sistemas, ¿no? Y bueno, en ese tiempo también el CONUP me llegó el libro de Maturana y Varela, el primero, que se llama De máquinas y seres vivos, que lo trajo nuestro amigo Carlos de Sena Figueredo, Ajá, ajá, ajá. que había trabajado en el proyecto el CiberSyn con Fernando Flores en Chile, Ajá. ¿no? Y Stafford Beer, que era otro organizador, otro experto en cibernética de la organización, etcétera. No, fuentes múltiples. Ya. No quiero decir que los entendí. Yo recuerdo la lectura del libro de Maturana y Varela. En esos tiempos las fotocopias eran muy caras, así que nomás pude tomar noticia del asunto. Lo leí y tuve que devolvérselo a Sí. Carlos, ¿no? Pero ahí había la idea básica que me pareció importantísima, ¿no? De la autopoiesis. Y entonces, y eso se conectaba no con máquinas o con organizaciones como las que planificamos, etcétera, sino seres vivos, ¿no? Que era un interés muy fuerte. Entonces, eso estaba conectado, por supuesto, con lo siguiente, que era el trabajo de Bateson, que también estaba asociado, formaban toda una sociedad, esta de las que organizaron en Estados Unidos a propósito de la cibernética, ¿no? Unas conferencias Macy donde estaban los gestores de todo esto, de toda esta visión cibernética de las cosas. ¿Y, y, Y y qué es lo que tú rescatas de todo de todo ese momento bastante de debate muy intenso en el país? Yo recuerdo mucho tu presencia en Centro con Darcy Ribeiro y todo lo demás, imaginando, imaginando modos de vida distintos y alternativos, que creo que de alguna manera han sido en el país
un momento que no encuentro hasta ahora y que coagula, por lo menos coaguló en ese momento, una noción de un país posible, donde el bienestar podía ser posible para todos. Tu paso por Centro. No, es que yo no estaba en centro. Ah, Eso es lo fíjate, yo importante. siempre te vinculaba con Centro. Debe ser por tu Claro, relación con Carlitos de Sena. claro, claro. Y con Darcy que lo habíamos traído como consultor. Y Oscar Barsavsky también vino al proyecto BIT, ese que teníamos en el CONUC, de Ajá, Desarrollo Universitario. ya, No, en ese momento yo estaba en el Instituto Nacional de Planificación, ya, en la Oficina de Investigaciones de Planificación se llama. O ya. sea, justo lo que necesitaba. Ajá, ajá. Después de mi paso por la Oficina Sectorial de Planificación Agraria, ¿no? En el Ministerio de Agricultura, donde conocí a, A a Eduardo. nuestro querido Eduardo Grillo, Sí, claro. sí, Y sí, ahí claro. El hicimos famoso OSPA, ese, OSPA, pero él estaba en en estadística. estadística. Y lógico, teníamos que ir con él de todas maneras para Ajá, aprender un poco. ajá. Y dime tú, Y para así el tema fue. Jorge, Lo que pasa Carlitos, es que, espérate, lo que pasa es que Centro eh, trabajaba en planificación, pues finalmente, ¿no? claro, Estaba también Estefano Varese ahí, exactamente, sí. encargado justamente de investigaciones. Y formó o trató de formar una liga, una alianza, digamos, intelectual con el Instituto Nacional de Planificación. Y el delegado era yo. Entonces ahí tuvimos, aprendí pues mucho de todo el trabajo de ellos, ¿no? ¿Y qué queda de todo eso, Jorge, ahora? De todo ese esfuerzo intelectual que se hizo, ¿sí? ¿Qué es a tu modo de ver lo que nos queda después de algunas décadas, diría yo? No sé, realmente no persistió, ¿no? Porque el instituto perdió su carácter con, con Velasco, ¿no? Fue modificándose y ya no tuvo el carácter de, digamos, un ente que pensara el país, ¿no? Sino que hiciera otras cosas. Era muchísimo más creativo, digamos, en ese momento. Y más oportunidades de creatividad y desde el Estado, ¿no? O Ajá. sea, es un encargo nacional. Sí, pero A las partir del ideas, 80 con el neoliberalismo se destruye, pues, ¿no? totalmente, pero digamos de esas promociones, de esas ideas, ¿qué es lo que quedan, lo que tú observas que va quedando? Obviamente hay un desmontaje total del aparato, una total entrega a las corporaciones en un estado subsidiario y viene todo este proceso, pero siempre la pregunta es, oye, tanto esfuerzo que se hizo, tanta gente, tanta inteligencia, tú te preguntas, ¿qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que queda en estos años después de ese esfuerzo, aparte sobrevivientes como Jorge Ichizawa? Es que es difícil, pues, sobrevivir, ¿no? Es difícil sobrevivir en en un estado que ya no existe. O sea, teniendo tú la idea, una misión pública y además una tendencia a lo público, ¿no? O sea, una vocación pública, digamos. Eso se perdió muy rápidamente. Sí, pero Y quedan nomás estudios. sí, sí, exacto, Ya esa generación, a quien tenemos es a Jaime Llosa, ¿no? ya, ya. ¿Qué falló? ¿Por qué no se cuajó una escuela que continuara trabajando a pesar de los avatares? Ya te hablo un Eso- poco Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta para la cual creo que la respuesta la tengo, no demostrada, pero muy recientemente.
Sí. en el curso que acabo de hacer con la agraria, ¿En qué sentido? que justamente yo creo que voy a presentarlo por ahí porque si no, mi presentación del diálogo de saberes sería demasiado lineal y escandaloso, ¿no? Eh, en este curso que hice sobre comunicación intercultural para el desarrollo sustentable, que era un curso virtual, teníamos una sesión en la mañana donde tratábamos cuestiones teóricas y en la tarde teníamos trabajo de grupos y discusión general. Entonces, ya con Maturana, habíamos discutido, leyendo a Maturana, habíamos llegado a la noción de qué cosa es comunicación, ¿no? Que no es como en la primera cibernética el tema de la transmisión, ¿no? O sea, de un mensaje de un emisor a un receptor, ¿no? Y la cosa sencilla que la cibernética, claro, cierra, eh, y a nivel biológico Maturana es el mismo cierre, que es esta cibernética de segundo orden, dice, que es el estudio de lo observado, es la primera, o el manejo de lo observado, y la segunda que es el estudio del observador, o sea, ¿qué hace el observador? ¿No? Cuando hace lo que hace, cuando observa, Ujú. cuando, cuando actúa. Entonces, el tema ahí era que les pedí, teniendo ya como un experimento mío también, ¿no? Ajá. Les pedí que el trabajo de grupos lo hicieran con una perspectiva de la comunicación como dice Maturana difícilmente, de coordinaciones conductuales y de acción. Esa es la comunicación, Ya. no es la transmisión de mensajes de emisor a receptor, sino a esa danza que empieza a aparecer en este ciclo cibernético, ¿no? Que es eh, cerrado, ¿no? Y entonces, transmitir ese mensaje cuando la comunicación está pensada en términos de emisor-receptor era bien complicado hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, lo que les pedí en el trabajo de grupos era decir exactamente, los sistemas estos son cerrados. La conversación, mejor dicho, uno es un sistema cerrado. No hay manera de convertirse uno en receptor de un mensaje que no está emitiendo uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, y estaba ya toda la lectura de Varela, que no sé si llegaste a ver creo que sí viste de que la mente no está en el cerebro, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Y que es así como Maturana fue por la psicología y la sociología, Varela entró en las neurociencias. O sea, viendo el trabajo de él, digamos, desde la neurofisiología, la neurobiología, ¿no? Hace el descubrimiento pues, mejor dicho, recoge estos descubrimientos respecto a que la mente no está en el cerebro, que es lo que está en el fondo de la concepción de lo que es el funcionamiento, digamos, del sistema nervioso, ¿no? Y de todo el conocer, digamos, es, es, es así. Entonces, lo que dice Varela hace claro que no es posible conocer juntos, conocer entre dos o conocer en grupo. Y es la razón por la que se explica por qué los trabajos de grupos llegan a nada, ¿no? O sea, porque no son coordinaciones de coordinaciones
lo que se discute o lo que se hace no son coordinaciones de acciones y conductas, sino de emisiones lingüísticas. Exacto. Esa es la clave de todo. Y entonces, si quieres, en la primera versión que hice del texto este de Platec, del diálogo de saberes, todavía estaba en la visión beisoniana, si se quiere. Ya. A pesar que ya conocía lo de Maturana, pero no conocía lo de Varela. Entonces lo que les pedí es decir, miren, ustedes van a aprender personal e intransferiblemente. Ya. Podrán conversar, tratar de transmitir lo que sea, pero esa transmisión va a ser absolutamente diferente. Solamente se puede coordinar en el saber. Entonces, lo que van a hacer es cuando se reúnan en grupo, hagan esta discusión en grupo, pero cada uno sabiendo que el otro no, que no va a haber el entendimiento, no va a haber la comunidad de pensamiento, no van a estar en la misma onda, digamos. Sí. ¿Ah? Van a estar en el mismo sentimiento, ¿sí? Lo cual permite la acción conjunta, ¿no es cierto? Pero no, no en la comprensión necesariamente. Cuando hablas de sentimiento, Tenemos parecidos. sí, ¿Ah? cuando hablas de sentimiento, acabas de tocar un punto muy importante que me parece que es un salto muy importante para poder establecer un diálogo, una comunicación. Lo que hablas es el sentimiento, la apertura, cuando menos, a poner en cuestión lo que tú sabes, pero también a poder escuchar al otro. Es decir, con esa palabra sentimiento que Claro. te estás colocando, es como colocarías el eslabón. Me da la impresión que estarías colocando más allá del individuo una relación empática que estás tendiendo al otro, ¿ya? Cuando hablas de Eh, sentimiento, ¿es eso? Exactamente. Ya, ya, ya. Es el sentir de Jung, si quieres, Exactamente. ¿no es cierto? Es pensar y el otro, lo que pone como lo complementario es el sentir. Ajá, ajá. Así como percibir es el otro es intuir. O sea, vas por intuición y el sentir, ¿no es cierto? Y pones todo eso en funcionamiento. Ujú. Oye, Pero pero ese es un el ejercicio casi, problema es que sigue, ¿ah? El diría yo énfasis que, en el pensar, ajá. ¿cuál era el otro? No tienes el pensar, el sentir, Pensar, pues, el percibir, el e intuir. intuir y ya, que la percepción vaya solo con el pensar. Y además, la percepción como pasiva, como recibir, ¿no es cierto? Las sensaciones del mundo, digamos, ¿no? Si Es ver- recuerdas la conferencia de Varela, él insiste que no, la percepción es absolutamente activa, ¿no? Tú abrazas lo que percibes, o sea, la esperas, la quieres, va con el sentir también. sí, eso modifica todito el Y sentido claro, conductivista de la percepción, como total, el brazo. ¿Recuerdas que hasta se hablaba en la psicología, la percepción como el brazo energético, ¿no? Que percibe las cosas y que es el sí, cerebro el que organiza. O sea, la percepción anda devaluada es y con la devaluación del cuerpo y de todo, ¿sí? Entonces, cuando Varela coloca exactamente, la mente en todo, ¿sí? Entonces, genera exacto. un distinto. Y dime tú, ¿cómo ha sido te estaba refiriendo a los grupos y yo te corté ahí, ¿no? Este ejercicio que les No, hiciste. no, 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 pero necesitábamos esta digresión, si quieres. Entonces, si nosotros no podemos realmente comunicar en ese sentido, ¿no es cierto? Porque entramos con intuición y entramos con el sentir todo junto en la observación y en
y en el pensar, entonces admitamos que es solamente si yo quiero dialogar contigo que vamos a poder dialogar, vamos a poder intercambiar, pero jamás vamos a llegar a tener el mismo pensamiento, digamos. Sí, No podemos asegurarlo. Y sí, lo sí. más seguro es que no sea así, ¿no es cierto? Y Porque lo más, cada uno tiene su constitución. y lo más deseable también, ¿no es cierto? Lo más deseable Así es, era que haya pluralidad, que exactamente, haya diversidad. exactamente. Lo más, lo discutible sería que todo llegue eso a la homogeneidad. ¿Me explico? Exactamente. Y ahí quiero volver en tu historia, Jorge. Tu encuentro con el Prateq y con el mundo andino, llegado a este punto. ¿Qué te aporta a esa reflexión, no? Tu llegada a Todo, Prateq pues, y tu descubrimiento del mundo andino. Sí, todo eso, pues, todo, absolutamente todo, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que no es necesario, yo te digo, la recepción ya la entendí, es porque la relación con los apus es bien similar. Y eso está extendido a toda la naturaleza, ¿no? Como quien dice, como dice este científico canadiense, que está en esta vía del pensar, digamos, o sea, de la ciencia incluyente, digamos, ¿no? Que ajá, incluye todas estas facultades psíquicas, ya, este, no él es espinosista, ¿no? Spinoza, la primera cosa que dice de cinco, Spinoza, es que Dios y naturaleza son uno y lo mismo. ya, ya, ya. Ya, tú puedes estar de acuerdo con eso o no, ¿te das cuenta? O Sí, sea, tú puedes separarlo, sí. no es problema. Esa es tu opción, pero tiene muchísimo más sentido para lo que estamos diciendo decir que la naturaleza y Dios son lo mismo, Son lo mismo. porque así nos incluimos también en todo, Oye, y nosotros mismos. llegado a ese punto, pero todavía tengo la impresión que no me has contado tu encuentro con Pratec y tus años en Pratec. ¿Cómo alimentan esta discusión? ¿Me explico? Porque obviamente hasta hace un rato uno podría conversar y aparecen las conversaciones entre humanos y de repente saltas a una relación con las montañas sagradas, ¿me explico? ¿Ya? Y saltas a una relación con Y todo. claro, Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo has procesado? esa, bueno, Prateca ha sido siempre un lugar de pensar, pues, y de ejercer las cuatro facultades psíquicas. Entonces, a mí me parece que eso fue, pues, ¿no? Que ese era mi camino, yo lo sentí del principio. ¿Y por qué, Jorge, tenemos las dificultades que tenemos? Ya llegado a este punto. ¿No? ¿Qué es lo que está trabando esta dificultad de comprensión, de entendimiento del diálogo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el tema de la omnipresencia de la ciencia experimental? ¿Es que ha colocado el pensar como el atributo principal de la relación? ¿Es, Claro, claro, claro. es esta relación entre sujeto-objeto, esta consideración de la naturaleza como recursos y todo ¿qué? Definitivo, así es. A mí me parece que ese es el tema y por eso nos aparece el tema el diálogo de saberes, como el famoso tema de la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? El de ¿cómo se llama en educación? El tercer paso es el de la integración de áreas, ¿no es cierto? Ajá, 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 Nos aparece ahí todo el tema supuestamente de relaciones disciplinarias ajá. y creo que el tema no está ahí, ¿Dónde ¿no? está el tema, Jorge? El tema está en que le damos
demasiado peso al tema de la lectoescritura. Y es justamente la lectoescritura la que te lleva a pensar que es posible hacer un trabajo de grupos en que lleguemos a un acuerdo que después lo vamos a convertir en acciones. Como sabes bien, eso nunca funciona, jamás, ¿no? Entonces, lo que hice, el experimento con ellos, es aceptar esa verdad y más bien utilizar, como dice Varela, utilizar a los otros como espejos. Así te contradigan y estén completa, al contrario, con eso estás probando tu propio pensar y teniendo, digamos, realimentación de otros. Pero cada uno sale ahí con su propio resultado, ¿no? Para exponerlo. Además, aplicado a su experiencia, no a una cosa abstracta, a su experiencia, a su hacer. Pero digamos, ¿tú crees que estos temas que discutimos, el tema del diálogo de saberes, está colocado el tema hoy día en las dificultades que tenemos con los practicantes de esta ciencia experimental? Si esto fuese así, ¿cómo ves tú la salida? Porque ha logrado por lo menos cierta presencia, por lo menos en el sistema educativo, ¿no? El que no nos hayamos desprendido en el sistema de una manera, por un lado, de la predominancia de la lectoescritura y una lectoescritura que ya viene normada para decir lo que quiere decir, ¿no? Una alfabetización que te obliga a una relación, ¿no? En la cual desaparece totalmente la naturaleza. ¿Me explico? Es una Exacto. conversación solamente antropocéntrica y como diría alguien, para traficar, para vender, es un comercio de objetos. Entonces, es este tema y Termina, entonces implica la búsqueda de nuevos relatos, de otras formas de ver las cosas. ¿Cómo vas por ahí? eh, no otros relatos, otras formas, Ya, ya. tanto de hacer la ciencia, ¿no? Tanto de buscar el conocimiento, como de hacer. Eh, y entonces, el tema que está desarrollándose muchísimo es este asunto de la ciencia como la practican Maturana y Varela, pues justamente, ¿no? Son ejemplos en esta cosa de hacer, trabajando con las cuatro facultades, ¿no? Cuatro facultades en armonía, digamos. Pero aceptando que ese resultado es solamente individual. El tema es cómo comunicas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en primer lugar, aplicar es un tipo de fenomenología que la entrada de Varela es esta entrada, ¿cómo la llama? Pero es una fenomenología, Ya. ¿no? Pero integrada con este asunto lo llama eh, el funcionamiento de la mente encarnada, o sea, es la inacción, En acción, sí, es sí. la inacción, Ya, exactamente, es la inacción. Y es algo que no separe el hacer del pensar ya, y hacer ciencia. ya. O sea, es una fenomenología de este tipo mucho más, más allá de Husserl, digamos, ¿no? Sí. ¿Y por qué esto, Pero muy, claro, y por qué esto no se ha filtrado en los círculos científicos, cuando ya es evidente la catástrofe ecológica, estas relaciones sociales y todo el mundo? Así, ¿qué pasa? ¿Es tan inmune la comunidad científica frente a estas cosas que está limitando, dificultando esta posibilidad de relación? Y te hablo por el lado de la comunidad científica. Luego me gustaría verla por el lado de las comunidades epistémicas que tú llamas, esas que están ancladas en las comunidades.
Pero digamos, hablando del lado científico, ¿qué es lo que ocurre? Hay una suerte de colonización, una suerte de fundamentalismo, que se supone que un hombre de ciencia, cuando menos tiene un espíritu crítico, como para poder abrirse a esa comprensión y entender cómo está el mundo y que obligaría a repensar el propio ejercicio académico. ¿Qué es tu opinión al respecto, Jorge? La, la imposibilidad de hacer eh, instrumento de guerra, instrumento de lucro, utilizando esta visión. No hay manera. O sea, tú Porque piensas, ahí está otra cosa que no ha salido. Claro, en lo que se ha convertido la ciencia es, y en la enseñanza de la ciencia es, como sabes bien, el know-how, ¿no? El claro, saber cómo, claro. saber hacer supuestamente, pero no las consecuencias, no te haces cargo de las consecuencias de esas cosas que produces. Ya. O sea, Entonces, en palabras de Morán, una ciencia sin conciencia. esa, te das cuenta, Ya. ¿no? Y hecha inspirada por esta visión unilineal, ¿no? de la ciencia, de la guerra, pues. El comercio es una guerra, pues, también, ¿no? O sea, la economía, digamos. Oye, Es pero una especie de digamos, guerra. siempre estoy pensando en la gente que hace ciencia, digamos, ¿no? Tal es su cooptación frente a estos aparatos, frente a estas corporaciones, que dejas de ser una persona crítica, cuando se supone que la ciencia siempre es la práctica de espíritus críticos. Es decir, se mata toda esta posibilidad y ya no estaríamos hablando de científicos, sino de una serie de robots que están al servicio de un sistema de guerra, que genera la guerra. ¿Así tan drástico eres con la opinión respecto a esta gente? Yo pienso que sí. O sea, el olvido de lo que llama Varela la sabiduría ética, o la maestría ética la llama él, ¿no? Eh, El aprender a hacer- al aprender sí, saber qué y saber por qué y saber para qué y hacerse cargo. hacerse cargo, sí. Hacerse Sí, cargo. pero eso ha llevado a Varela y compañía pues a navegar hacia Oriente, ¿no? Y encontrarse con otras fuentes de inspiración, ¿no? Que claro, él ya los venía, estos encuentros, que él ya los venía procesando y trabajando, pero que se afirman y se refuerzan por su encuentro con el Dalai Lama y estos diálogos entre los diversos Claro, científicos con claro, él, claro. ¿no? Sí. Oye, pero llega a ser siempre una minoría, te estoy Claro. hablando digamos, de esta ciencia, me da la impresión que por ahí no iría la salida, en todo caso. Volviendo entonces, ¿por dónde ves tú la salida a toda esta situación que estamos viviendo, dado que has trabajado el tema del sentipensar como una condición básica para el diálogo? Si no va por ahí, ¿por dónde va, Jorge? Sí, pues. Sí, el sentipensar es el que promueve sobre todo, pues la comunidad existe en la acción, no es una comunidad, sí puede existir comunidad epistémica, pero la regla básica es no pensar, no tener un pensar único, pues, que es el que exige la ciencia. La ciencia, digamos, practicada al estilo, la ciencia de la guerra, ¿no? Ya. Que es la que se está utilizando para todo ahora. La ciencia corporativa es ciencia de la guerra. Y es estrictamente ligada con las finanzas y en general la economía, ¿no? La economía. Llegado a este punto, Jorge, ¿cómo ves tú todos estos empeños tuyos y míos y nuestros, diría yo, respecto a estas posibilidades de diálogo de saberes dentro del sistema educativo nuestro y en plena época de pandemia? ¿Cómo ves tú el, el, es- este, este Te- momento te- que estamos viviendo?
Sí, pues, te das cuenta que el ejercicio este que hicimos con los estudiantes, ¿no? De hacer, y por eso chocolateamos los grupos, ¿no? Cada vez. Mm, O sea, no, el grupo no se mantenía, ¿no? Para que justamente hicieran el ejercicio. No me entendieran, no me entendían. Una y otra vez no me entendían para qué era. Hemos tenido que hacer 3 ejercicios hasta que yo dije, ya creo que entendieron, ¿no? ya, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Eso te pone en la disposición que dice Varela. O sea, somos animales amorosos, como dice Maturana. Ya. O sea, estamos para cooperar, no estamos para pelear, porque la pelea te lleva a la muerte, pues. Y sí, ese ha Yo, sido tu ejercicio que has hecho en las semanas atrasadas y ya veo tu agotamiento. Ahora me explico un poco la manera como ha sido trabajada. Pero yo te pregunto, ¿qué posibilidades tú lo ves en el sistema, como tal como lo conocemos, en el sistema educativo peruano, para ponerlo en términos más concretos, y en cuyos empeños andamos muchos de nosotros, incluyendo el que... claro, creo que ya estás enterado de la conceptualización de tu concepto, que es Así esto es, ¿no? así es. Del, Así es, ¿cómo pero le llamamos? quisiera que lo digas. Ese es el concepto de trama Claro, urdimbre y trama. y trama, sí. Las dos van juntas. O sea, la que llamabas trama está pensada en el lado de comunal, digamos, ¿no? O Ya. el lado comunitario, que naturalmente tiene que es la urdimbre, pues, es la básica, ¿no es cierto? La idea es que lo que viene como trama, que viene del aparato educativo, realmente entrame con esa urdimbre. Ujú. La respete, y también esa urdimbre seguramente va a tener que cambiar en el sentido de adaptarse a lo que viene después. Ese entramado que hace que el telar, digamos, el tapiz salga bello, pues, ¿no? Armonioso, Claro. que converse con la vida. Si llegado a este punto y la figura me encanta porque es bien gráfica, ¿me explico? Pero hay algunas bases de este. Por un lado, alguien tiene que tejer, que tramar, ¿me explico? Para que este tapiz se vea así. O sea, hay Sí, varios tejedores, para decirlo de algún modo. Y ya tú me has hablado de las condiciones un poco personales de los tejedores, sin los cuales la posibilidad de que la urdimbre con la trama se entretejan va a ser sumamente complicada. Y el ejercicio que has hecho ha sido extraordinario. Yo puedo verlo por ahí. Ahora, sin embargo, todo lo que dijiste me hace recuerdo a otro que citas y que está creo que en el colofón de tu trabajo último, a Berry, ¿no? Porque hay Tomás Verde, condiciones sí. de estos tejedores que es muy importante para que el tapiz funcione. Y quisiera concluir con una reflexión tuya de ese tipo. Porque no por gusto lo has colocado a Berry en el colofón del trabajo, ¿eh? No, claro, se trata pues de digamos, del concepto máximo que es este de la jurisprudencia de la tierra, ¿no? O sea, tienes un triple principio, que son diversidad, autonomía y comunidad. Los tres van juntos, son solidarios. Entonces, por eso es la necesidad de que cada quien haga lo suyo. Para eso le das autonomía, ¿no es cierto? Para que despliegue toda su creatividad, la suya propia, sin ser coartado por acuerdos con nadie, ¿no? Sino su propio hacer. Y eso, porque no es para ti, es para todos, ¿no? Como dicen los zapatistas, ¿no?
Nada para nosotros, todo para todos. Y Eso es claro, nos toca también porque somos parte de todo. Pues. eso es por el lado de la autonomía y por el lado de la comunidad. No, la reflexión que estás haciendo de estos Ah, tres ya. pilares. No, es que solo no lo puedes hacer, ¿no? Nada se puede hacer solo. Tenemos que trabajar en conjunto. El tema es cómo trabajamos en conjunto y es, creo, hemos encontrado la forma, cuando le das la máxima autonomía a la gente, con la máxima diversidad y con todo el respeto y el cariño posible, ¿no? Perfecto. Yo creo que por ahí es la cosa. O sea, sin imposiciones, sin papas, ni, digamos, no el Papa Francisco, sino, No, 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 no. sino de autoridades, Sin autoridades pontifices. sacrales, ¿no? Exacto, exacto. A- Oye, Autoridades eclesiásticas. ¿y qué te da esperanza para que eso sea posible, finalmente, mi querido Jorge Ichizawa, a tus años? Oye, es que hay ejemplos en la historia enormes, oye, que no han sido explotados. ¿Cómo se llama? Al Goethe se le conoce como literato, pero él creía que era mejor científico. Y tiene toda la razón del mundo. Tenía toda una filosofía y una práctica de la ciencia que es así fenomenológica, ¿no? La práctica de un delicado empirismo, Ya, ya, ya. que es la relación con la naturaleza, ¿no? Sí. Eso te Como lleva parte. a pensar que las fuentes de inspiración están en las comunidades y su crianza de la naturaleza, o estás viendo Definitivamente. también otros escenarios. No, no, definitivamente ahí es que esa es la otra parte de la trama, pues, ¿no? Acá me estoy refiriendo más a la parte de que le toca al sistema educativo oficial, digamos, a la educación pública, ¿no? Ajá. Y está la otra vía también, y es entender el lenguaje y la escritura como una mínima parte de eso, y como dice Varela muy claramente, y lo repite varias veces, ¿no? El lenguaje, así entendido, o la lectoescritura, es la guinda en el helado, viene al final. Ya, ya, ya. Y mejor si como Goethe hace la mejor poesía del mundo. Eso te lleva a salirte de los linderos de Claro. cómo empezaste tu rollo científico a estar en los linderos del arte y de la estética, Jorge. Bueno, pues entonces el tema es tratar ese asunto y yo creo que es difícil, pues, porque toda la apuesta está por el lado de lo bilingüe intercultural, ¿no? Ya. Y ahí creo que es evidente que no hay salida. Para mí la explicación es científica, ¿no? La da Varela y toda la gente que está trabajando la neurobiología, Damasio y todos ellos. Ya. ¿Tú crees entonces que por el lado de las tradiciones nuestras hay fuentes de Por inspiración y que supuesto. están abiertos los hilos para la urdimbre está abierta en sus hilos? Lo que falta el trabajo Eh, es lo que vendría de fuera, ¿sí? Claro. Y lo que se practica en nuestras comunidades, que es pues, no es hablar, ¿no? Tienes que hacer, pues. En Sí, el hacer nos ponemos de acuerdo, en el hablar jamás. sí. Bueno, dicho eso, mi querido Jorge, yo creo que hemos hablado ya lo suficiente, ¿sí? Y nos estás invitando a hacer. Oye, Jorge, te agradezco realmente haber podido compartir. Sé que se ha cruzado, ¿no? Muchas cosas de la historia tuya, ¿sí? De la historia, no, del país en su conjunto, los hilos de la ciencia,
tus principales fuentes, que no, obviamente que han sido descritas de manera bastante corta, ¿no? Y esta otra fuente basal. Y particularmente viniendo de alguien como tú, creo que con toda esa experiencia étnica muy propia, abrirte y pensar una persona como tú, la diversidad, realmente es tonificante, Jorge. Te agradezco tus palabras y tus reflexiones para nuestro diplomado. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Hasta cualquier rato. Un abrazo. Estamos viendo. Abrazo también. Chao. Chao.